Continuamos con problemas de razones afines. Veamos un sexto ejemplo. Dice una partícula se mueve a lo largo de una curva y igual a 2 seno de pi x sobre 2. Cuando la partícula pasa por el punto 1/3, su coordenada en x aumenta a esta razón. Dice, ¿con qué rapidez está cambiando la distancia de la partícula con respecto al origen? Pues en este caso ya está dado todos los elementos. Lo que nos piden entonces es hallar, ¿verdad? El cambio en y respecto de t cuando el x es igual a 1/3, y es igual a 1, y de x sobre dt es igual a raíz cuadrada de 10, con las unidades correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues lo que hemos venido haciendo en los 5 ejemplos anteriores, tenemos que derivar implícitamente, y la derivada implícita pues es de y sobre dt, 2, la derivada del seno es coseno aplicando la regla de la cadena, pi x sobre 2 por la derivada del argumento que es pi medios por dx sobre dt. Lo que nos queda entonces es sustituir, y sustituyendo entonces tenemos dy sobre dt igual. Este 2 con este 2 se cancelan y nos queda pi. Cuando sustituyo el x por 1 me queda el coseno de pi sextos, ¿verdad? Porque el x es 1/3. Y de x sobre dt es raíz cuadrada de 10. Y el coseno de pi sexto es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Por lo tanto, esto es pi por raíz cuadrada de 10 por raíz cuadrada de 3 sobre 2. Si lo queremos ver de una manera más elegante, pues esto es la raíz pi medios por la raíz cuadrada de 30. Unidades pues son centímetros por segundo. ¿Ok? Este problema era simple comparado con los otros porque ya la formulación estaba dada. Lo único que teníamos que hacer era derivar en forma implícita y sustituir. Miren el siguiente ejemplo. ¿Ok? Cuando yo hago una pregunta como esta, ¿verdad? Que está envuelto algún tipo de volumen que ustedes no conocen, pues yo les voy a dar la fórmula correspondiente para que usted lo pueda trabajar. Dice, la gravilla está siendo bombeada desde una cinta transportadora a una razón de 30 pies cúbicos por segundo. Y el material toma la forma de un cono cuyo diámetro y altura son siempre iguales. Aquí puede ver la figura, ¿verdad? Esto es la altura y el diámetro, que es todo, son siempre iguales. Entonces, la pregunta es, ¿con qué rapidez la altura se incrementa cuando la altura es de 10 pies? Pues, entonces, básicamente lo que usted quiere es hallar, ¿verdad? El cambio en la altura respecto del tiempo cuando h es igual a 10 y el cambio en el volumen es igual a 30 pies cúbicos por segundo. Pues para aquellos que no recuerdan cómo se calcula el volumen de un cono, el volumen de un cono es 1/3 de pi r al cuadrado por h. ¿Ok? Ahora bien, usted tiene dos variables. El volumen depende del radio y la altura. ¿Ok? Idealmente yo podría derivar implícitamente de allí, pero miren, solo tengo información para el de h sobre, lo que quiero hallar es de h sobre dt. No tengo ninguna información para dr sobre dt. Eso implica entonces de que debemos de alguna manera convertir el radio en términos de la altura, y eso se puede, ¿verdad? Porque la altura es igual al diámetro. Y el diámetro es igual a 2 veces r. Esto implica entonces que r es igual a h sobre 2. De manera de que el volumen va a ser igual a 1/3 pi por h medios al cuadrado por h. Y esto es pi sobre 12 por h elevado a la 3. ¿Ok? Entonces, pues, ahora sí derivamos en forma implícita.
derivando implícitamente, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que el diferencial de v respecto de t es igual a pi sobre 12 por 3 veces h al cuadrado por dh sobre dt. ¿Ok? Y obviamente, pues, vemos los datos que han sido proporcionados. Conozco el de v sobre dt, conozco h, y lo que quiero hallar es de h sobre dt. Entonces, de v sobre dt es 30. Aquí simplificando me queda pi cuartos. La h es 10 al cuadrado, y lo que queremos hallar es de h sobre dt. Y de aquí, pues, haciendo la aritmética correspondiente, ¿verdad? De h sobre dt va a ser igual a 120. 120 sobre 100 pi. ¿Ok? Esto todavía lo podemos cancelar, ¿verdad? Porque esto puedo cancelar el 0 con el 0 y el 12 con el 10. Me queda 5 sobre 6 pi. ¿Y qué unidades son? Pues obviamente son pies por segundo. Esa es la rapidez con la que está aumentando la altura. ¿Ok? Si es que aparentaba ser un problema complicado, pero una vez que yo conozco la fórmula, pues el problema se convierte en algo de alguna manera trivial. ¿Ok? Y para terminar esta parte, tenemos el siguiente problema. Dice, una escalera de 10 pies de longitud se apoya sobre una pared vertical. Si la base de la escalera se separa a una razón de 1 pie por segundo, ¿con qué rapidez cambia el ángulo entre la escalera y la base? Entonces, este es el ángulo Z. ¿Ok? El ángulo Z. Y pues lo que nosotros queremos es determinar la rapidez con la que cambia el ángulo Z. No puedo usar la variable y en este caso porque no tengo ninguna información para y. ¿Ok? Entonces, pues sí yo sé, ¿ok? Sí sabemos de que tenemos el cambio para X. ¿Ok? Aquí me falta un dato, con qué rapidez cambia el ángulo entre si aquí, si X es igual a 5. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí es, queremos hallar el cambio en el ángulo respecto del tiempo cuando X igual a 5. Pues entonces nosotros tenemos que buscar alguna función que me permita relacionar el 10, el z y el x. Si usted observa, lo que se está formando aquí es un triángulo rectángulo cuyos catetos son x y cuya hipotenusa es 10. Y el ángulo entre la escalera y la base es z. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué función trigonométrica yo conozco que envuelva el lado adyacente y la hipotenusa? Es el coseno. Entonces, el coseno de z, ¿a qué es igual? Es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, coseno de x. Coseno de z es igual a x décimos. Y ya sabemos que queremos hallar el de z sobre dt cuando el x es igual a 5. Pues, entonces, lo que nos queda es determinar la derivada en forma implícita, ¿correcto? Si yo derivo en forma implícita, ¿qué es lo que nos va a quedar? La derivada del coseno de negativo seno, derivando en forma implícita, entonces. Nos queda menos seno de z por el diferencial de z sobre dt igual a 1/10 por dx sobre dt. ¿Ok? Aquí entonces ocurre la siguiente pregunta. Conozco esta expresión, pero no conozco el seno de z. Acuérdense que entonces este valor es 5. Yo quiero hallar el cambio del ángulo cuando x es 5. Entonces, cuando esto es 5, pues que yo voy a tener que el coseno de z es igual a 5 sobre 10. O lo mismo que 1/10. ¿Para qué valor de z el coseno es 1/10? Pues cuando z es pi sobre 6. Disculpen, pi tercios.
Entonces, teniendo el ángulo, pues y ahora sí yo puedo calcular el seno. Seno es pi tercios, es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, ahora sí, sustituyendo, ¿qué tenemos? Al sustituir lo que voy a tener es menos raíz cuadrada de 3 sobre 2 por dz sobre dt igual a 1 sobre 10 y de x sobre dt es 1. Despejando dz sobre dt va a ser igual a menos 2 sobre 10 por raíz cuadrada de 3. O lo mismo que menos 1 sobre 5 raíz cuadrada de 3. La pregunta es entonces, ¿qué unidades para z? Las unidades para z son radianes por segundo. ¿Ok? Y observe de que el cambio en z respecto del tiempo es negativo. La pregunta es ¿por qué es negativo? Pues obvio, a medida de que la escalera va deslizándose sobre la Tierra, entonces el ángulo va disminuyendo. Por eso es entonces ese cambio. ¿Ok? Bien. Entonces, con esto pues hemos terminado razones afines.